Estaba el otro día escribiendo un post sobre... En el Instagram subí una foto que estuve con mi pareja en la zona de Riaño, en León, y ahí hay un precioso banco gigante en el que, bueno, pues es muy gracioso hacerse fotos porque cuando tú te subes al banco, pues pareces muy pequeño en comparación con el banco, ¿no? Entonces subí un post a Instagram haciendo una reflexión que me parece interesante compartir aquí con vosotros en YouTube. Eh, en el banco pareces pequeño porque el banco es muy grande, mucho más grande de lo normal. Entonces eso te hace a ti diminuto. Nuestra mente establece categorías cuando consciente o inconscientemente compara. Nosotros estamos constantemente comparando. De hecho, tú no te chocas cuando vas de un punto A a un punto B porque tu mente contrasta lo que hay en el camino. Esto se lo estaba intentando explicar hoy a los niños de segundo, de primaria, en naturales, explicando cómo el cerebro hace una labor tremenda a la hora de movilizar los músculos para desplazarte de un lugar a otro. Estamos estudiando los músculos y evitar que te choques contra diferentes cosas. Entonces lo que hay es un contraste en tres dimensiones de objetos y esto configura en tu mente un diseño por el que tú puedes caminar de un punto a otro sin chocarte con las cosas, ¿no? Eh, y ese contraste es una comparación entre los diferentes elementos que componen un lugar. Y eso crea una dimensión, en tres dimensiones, crea un espacio en tres dimensiones que tu cerebro sabe interpretar porque de pequeño ha aprendido a andar y sin chocarte llegas de un punto a otro. Aún así te puedes golpear la rodilla, etcétera. Bueno, nosotros estamos constantemente comparando. Nuestra mente está constantemente comparando. Y, por supuesto, estamos constantemente comparándonos a nosotros como seres humanos con los demás seres humanos. Y estos contrastes a veces, en muchos casos, son frustrantes. Hay que tener en cuenta que el ser humano hasta hace relativamente poco, y cuando hablo relativamente poco es quizás, no sé, 100 años puede ser, o 150 años, muchas de las personas, quizás vuestros bisabuelos, o incluso vuestros abuelos, nacieron y murieron en un contexto muy pequeño sin haber grandes medios de comunicación, sin haber grandes medios de transporte, era muy frecuente para el ser humano nacer en un contexto determinado y morir sin haber viajado más de, no sé, 20, 30 kilómetros hacia otra dirección. De hecho, insisto, preguntad a vuestros abuelos o bisabuelos, que seguramente, bueno, bisabuelos, si es que están vivos, seguramente alguno de ellos no haya salido nunca del pueblo o no haya conocido el mar o cosas de ese tipo, hace años eran frecuentísimas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vives en un contexto relativamente pequeño, lo que hay para comparar, las personas que tienes para comparar, son personas de alguna manera similares o muy cercanas a tu persona, porque de alguna manera hay una especie de endogamia natural creada por las condiciones físicas donde uno iba creciendo y por supuesto no había medios de comunicación, no había televisión, no había internet, no había todas estas cosas que nos comunican con lugares tan lejanos. Total, que las personas con las que tú te podías comparar eran personas relativamente cercanas y parecidas a ti. Esto reducía mucho eh, esos niveles de comparación a cosas muy distintas. De hecho, nosotros, una de las mayores virtudes que tienen las redes sociales o lo que tienen los viajes intercontinentales, etcétera, es la posibilidad de ver personas, culturas, modos de vida, alimentación, bueno, gastronomía, mejor dicho, un montón hábitos de vida, etcétera, completamente distintos a los tuyos, ¿no? Puedes usar documentales de las redes, de la tele, puedes viajar tú, etcétera. Y eso nos abre la capacidad de compararnos con muchísimas personas. Y tendemos por nuestra naturaleza casi divina a siempre aspirar a más. Cuando tú tienes pocas personas entre las que compararte,
bueno, pues tu posicionamiento dentro de ese grupo puede ser mejor o peor. Pero cuando tú tienes tantísimas personas con las que te puedes comparar, como puede ser tu lista de seguidos en Instagram o en YouTube, tú te das cuenta automáticamente de que estás siguiendo a personas que muchas veces están en una posición, en un estatus, en un peldaño muchísimo más arriba de lo que estás tú en los ámbitos que a ti te interesan. De hecho, por eso les sigues, porque de alguna manera pretendes su conocimiento, su estatus, su saber, o no sé, su físico, o no sé, en general algo de esas personas te atrae y por eso les sigues, ¿no? Claro, aquí ocurre lo siguiente. Si bien antiguamente era posible que una persona se frustrase, una persona entrase en una dinámica de querer más y no poder alcanzar, etcétera, los estamentos estaban como muy marcados. Hoy en día todos podemos movernos hacia arriba o por desgracia hacia abajo y teniendo tantos puntos de referencia que nos rodean para arriba, muchas veces te puedes colocar en una situación de frustración constante. Y esto es un grave problema. Si tú sigues, por ejemplo, a 1500 o 2000 personas o no sé las que puedas seguir en una red como puede ser Instagram o en YouTube, al final puedes admirarlas, puedes aspirar a ellas, puedes simplemente enriquecerte con su conocimiento, puedes entretenerte con ellos, pero siempre va a haber una gota de alguna manera, como de admiración o de gusto por lo que esa persona desprende. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puedes entrar en una dinámica de querer ser cosas que están muy alejadas, muy alejadas de tus posibilidades y eso genera una frustración muy grande. ¿Cuál es la clave desde mi perspectiva? Como he dicho un montón de veces, conocerse a uno mismo y saber hasta dónde puede llegar uno. Esa es la clave más importante como persona para consigo mismo y si eres educador o eres padre, para con tu hijo o para con tus pupilos o alumnos o lo que sea, ¿no? Es decir, llevar a cada uno al extremo de su desarrollo, desarrollar todas las potencialidades que uno tiene, es es una de nuestras mayores pretensiones, sin duda, como seres humanos. Ahora, el problema viene en cuando yo entro en una borrachera de imágenes, de personas, de cualidades, de no sé qué, que están muy alejadas de mis capacidades. Y entonces no solamente entro en una frustración, sino que lo peor de todo es que desaprovecho aquello para lo que yo realmente puedo valer. Entonces, averiguar las potencialidades de uno, porque soy de la firme creencia de que todos tenemos potencialidades, y desarrollarlas es sumamente importante para entrar en un estado de bienestar. Y luego al final de tu vida mirar para atrás y decir, bueno, pues mi vida ha tenido un valor. Y el valor de las vidas, independientemente del placer que hayas obtenido tú en tu vida, es de lo que tú hayas podido aportar a tu entorno. Eso es una realidad casi empírica. Cuando una persona mira para atrás en su vida, dice, bien, pues sí, he disfrutado de mi vida, pero realmente se obtiene mucho placer cuando mirando para atrás dices, yo, a mi núcleo cercano, a las personas a las que yo tenía acceso, he aportado. He aportado lo que sea. Paz, tranquilidad, conocimiento, ayuda, lo que sea. Y no de una manera puntual, sino de una manera generosa y constante casi, ¿no? Eh, y esto es algo que te genera mucha satisfacción. Entonces es muy importante que averigüemos para qué servimos. Y no solamente que lo averigüemos, sino que además pongamos de nuestra parte para desarrollar esas potencialidades que tenemos para llevar una vida lo más plena posible. Pero hay que tener mucho cuidado porque es verdad que antiguamente había pocas gentes con las que compararse, también de alguna manera uno nacía dentro de un ámbito en el que era bastante probable que
casi naciendo en ese ámbito tuviese determinada profesión y determinada trayectoria vital, y hoy nos encontramos en que una persona nace cual tabula rasa y tiene posibilidades de, independientemente de lo que hayan sido sus padres, poder hacer labores muy distintas. Aunque siempre hay una influencia paterna o materna, o sea, de la familia, siempre hay una influencia que viene de la educación, del contexto, del nivel cultural, del nivel económico, etcétera. Por supuesto que sí, ¿no? Pero hay mucha más movilidad entre estamentos o castas de lo que había antiguamente. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que tener mucho cuidado cuando nos emborrachamos, que creo que ese término es correcto, con un montón de personajes que están por ahí flotando en el mundo digital y al final perdemos de vista el personaje principal de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Entonces, a mí me parece, tengo un vídeo sobre ello de no hace mucho, sobre los ídolos, que está bien tener ídolos, pero no te puedes enganchar a la persona. Desliga el ídolo de sus cualidades y pretende o busca sus cualidades, pero deslígalas de la persona. Porque a veces nos fijamos en la persona, ponemos un póster de la persona en la pared. No sé si los jóvenes que me escuchan saben lo que es un póster, pero en mi época era muy habitual tener fotos pegadas de gente, ¿no? Que admirabas en las paredes. Y se llamaban póster, que supongo que acabo de decir una tontería y que sí que los conocéis, los de 20 años. Y más que la imagen de esa persona, que te inspiren sus cualidades y que te ayuden a ver si tú puedes o no puedes seguir caminos similares. Porque a lo mejor tú eres la combinación de varios de esos ídolos o de varias cualidades particulares de esos ídolos, etc. Pero sin duda tienes que descubrir cuanto antes para qué sirves, cuáles son tus superpoderes en esta vida. Y tienes que agarrarte a ellos, desarrollarlos e intentar dedicarte a aquello para lo que tú vales. Y por mucho que admires una persona que a lo mejor se le da muy bien algo, si tú no estás capacitado para eso, no le des más vueltas. Conviértelo en un hobby, conviértelo en una diversión, pero no pretendas gastar tu vida dedicándote a ello. Porque pasan los años. Y como siempre digo, estás caminando sobre una cinta de andar, a veces de correr, a veces con más pendiente, a veces con menos pendiente, pero esa cinta no para. Y si paras, te caes y te vuelves a subir, porque no queda otra, y eso sigue corriendo. Y no para. Y al final se le va a acabar la batería, y entonces cuando pare, tú te vas a ir al garete igual que yo. Entonces, el periodo de tiempo en el que esa cinta esté corriendo, decides tú a qué te quieres dedicar. Y es importante dedicarse a algo que, insisto, aparte de darte placer a ti, pueda aportar a los demás, porque una de las claves del bienestar emocional es saber que lo que tú haces aporta valor a la vida de los demás. Mantener el fuego vivo.